la primera condición que se debe cumplir para que una función sea continua es que la función evaluada en ese punto exista. También se tiene que cumplir que el límite, cuando x tiende a A de dicha función, también existe. Y la última condición es que la función evaluada en A tiene que ser igual al límite cuando x tiende a de esa función. Pero aquí en el segundo, en la segunda condición, cuando... Seba, Hola, dime, que si por favor dejas entrar a Nicolás. Nicolás. Ok, gracias. Bien, entonces, aquí tenemos que recordar lo que es la existencia del límite. Y para que un límite exista, también habíamos dicho que tendrían que coincidir los límites laterales. Es decir, que el límite cuando x tiende a por la izquierda tiene que ser el mismo que el límite cuando x tiende a por derecha. Los límites laterales Hola, tienen... Sebas. Hola, ¿qué más? Los límites laterales tienen que ser exactamente iguales. Entonces, ya recordando eso de la lateralidad de los límites, de que tienen que ser iguales, vamos a resolver entonces este caso. Aquí dice entonces que, Muy buenos días, Sebas. buenos días, ¿cómo estás? Aquí dice Bien, ¿y usted? entonces, determinar el valor de A para que la función sea continua. En este caso entonces me están diciendo que f de x es menos ax a la 2 si x es menor que 4 y va a ser menos 6x más 16 si x es mayor o igual que 4. Eso, en otras palabras, quiere decir que yo tengo aquí en el plano, va a ser una representación más o menos de cómo sería esto. Entonces, primero estaría graficando esta parte, que sería una parábola abierta hacia abajo, en los valores menores que 4. Entonces, si el 4 está por aquí, antes del 4 estaríamos trabajando con una parábola que fuera más o menos como así. Más o menos. Moverlo un poquito a la derecha. Aquí. Cuando llego a 4 paro, porque a partir de aquí ya empezaría a trabajar con la segunda función. Para valores mayores o iguales que 4, graficaríamos el menos 6x más 16, que vendría siendo una función lineal decreciente, ¿cierto? En virtud pues de que este exponente aquí es 1. Recuerden que si el exponente es 1 es una función lineal. Entonces, ¿dónde creen ustedes que se puede generar, en qué valor se puede generar el problema para que esa función sea o no sea continua? De todos los O valores sea, que... Hola, dime. que Solí pasa intentando entrar desde hace rato, que le sale que está bloqueado. Sí, porque ya no estoy dejando ingresar a nadie más. Ah, bueno. Ok. Entonces, Sebas, ¿y por qué? ¿Por llegar tarde? en efecto. Entonces, eh, aquí vuelvo y lanzo la pregunta. En todos los valores que puede tomar el dominio, o sea, en todos los valores del eje X, ¿dónde cree usted que se puede presentar el problema para que esta función sea o no sea continua? 4. ¿Quién me habló? Ana Sofía. Ah, ok. Hola, Ana. Ese casi no te escucho. ¿Qué valor me dijiste tú? 4. En 4. Muy bien. Entonces, como el problema, así como lo acaba de decir Ana Sofía, el problema puede estar en 4. Entonces, voy a hacer el límite cuando x tiende a 4 a ver cómo se comporta entonces la función. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Esto sería así. Límite cuando x tiende a 4 de f de x. De f de x. Para que el límite exista, ¿qué condición se debe cumplir? Bueno, para que este límite exista, tiene que suceder que el límite lateral izquierdo sea igual al límite lateral derecho. O sea que nos va a tocar calcular dos límites. Entonces, voy a empezar primero
por el límite lateral izquierdo. Es decir, voy a empezar con este. Límite cuando x tiende a A por el lado izquierdo. En este caso A, como lo dijo Ana Sofía, va a ser 4. Entonces vamos a hacer el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de la función. Si yo voy a tender a 4 por izquierda, quiere decir entonces que me voy a acercar por este sector, por acá. Si me estoy acercando a 4 por izquierda, entonces ¿cuál de estas dos funciones debo tomar? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba, la de arriba. Muy bien, la de arriba. Entonces, límite cuando x tiende a 4 de menos ax, ¿cierto? Este sería el límite lateral izquierdo. Que si yo lo evalúo de una vez, entonces me daría menos a por la tendencia de x. En este caso x se supone que tiende a 4. Es decir, que esto nos da menos 4. Pero elevado a la 2, ¿o no? Ah, perdón, sí. Aquí esto está elevado a la 2. Gracias por el recordatorio. Elevado a la 2. Entonces esto sería menos a por y 4 elevado a la 2, que es 16. O sea que esto sería igual a menos 16a. Muy bien. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 4 por izquierda nos da como resultado menos 16a. Este es el valor al que tiende x, al que tiende la función cuando x tiende a 4 por izquierda. Ahora vamos a hacer el mismo límite, pero ya no tendiendo por izquierda, sino por derecha. X tendiendo a 4 por derecha. Ahí le puse el más. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. De f de x. Si yo me estoy acercando a x igual a 4, pero por la derecha, quiere decir entonces que estaría tomando estos valores de por acá. Los voy a señalar. Estos, los que estoy señalando en rosado. Estos de acá. Estoy tendiendo por derecha. Que en este caso estaríamos tomando esta función, que sería la segunda, la que hemos puesto en segunda posición, la que tenemos aquí, el menos 6x más 16. Entonces, si yo me acerco a 4 por derecha, debo tomar estos valores de acá, el menos 6x más 16. Entonces, va a ser límite cuando x tiende a 4 por derecha de menos 6x más 16. Y aquí simplemente evalúo el límite, esto sería menos 6 por x, pero ya sabemos que x tiende a 4 más 16. Y esto sería igual entonces, resolviendo aquí, menos 6 por 4, que nos daría entonces menos 24 más 16. Y esto es igual entonces a Menos 8. menos 8. Muy bien, muchas gracias. Ya tenemos el límite izquierdo que nos dio menos 16a y ya tenemos el límite derecho que nos dio menos 8, que lo voy a señalar en rosadito, que es el que estamos haciendo. Muy bien. El que hicimos en rojo fue la función primera que nos dieron. Bien. ¿Y qué tiene que suceder entre estos dos valores para que la función sea continua? ¿Qué tiene que suceder entre ellos dos? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales, exactamente. Precisamente por eso arranqué la clase desde acá. ¿El límite existe? Sí, y solo si los límites laterales son iguales. Entonces, el límite lateral izquierdo que nos dio menos 16a tiene que ser igual con el límite lateral derecho que nos dio menos 8. Entonces, de ahí voy a plantear una ecuación que vendría siendo la siguiente. El valor que nos dio aquí, menos 16a, tiene que ser igual al otro límite lateral que nos dio como resultado menos 8. Y simplemente lo que tengo que hacer entonces es encontrar el valor de a partir de esta ecuación. Para encontrarlo, tendríamos que despejar a. Entonces, en principio, lo que puedo hacer es cancelar el signo negativo de acá. Perdón, el signo negativo con el signo negativo. Y el 16 que está multiplicando
lo pasamos a dividir, me quedaría entonces que A es igual a 8/16. Entonces A es igual, y simplifico. Al simplificar, bueno, empezamos a sacarle a esto mitad y mitad, que nos daría 4 y 8. Otra vez mitad, 2, mitad 4, mitad 1 y mitad 2. Un medio. O si lo quiere hacer de manera más rápida, saque la octava. Octava de 8, 1 y octava de 16, 2. Entonces ahí sale la respuesta. Ya encontramos el valor de A. Para que esta función sea continua, A debe valer un medio. ¿Dudas? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Bueno, entonces voy a hacer la gráfica de la función con ese valor de A igual a un medio para mostrar entonces que la función nos queda continua. Esperamos que esto nos cargue aquí y hacemos la gráfica. Bien, recuerden que es una función definida por partes, es decir, que la primera función sería menos A, donde A es un medio, o sea, menos un medio de x a la 2 para los valores menores que 4. Entonces, vamos a escribir aquí menos un medio, ahí está el cociente A de x elevado a la 2. Hasta ahí nos está generando una parábola, observen que es esta parábola, ¿cierto? Pero para valores menores que 4. Entonces, voy a escribir aquí x menor que 4. Muy bien. Y observen que ya la función me la graficó, no toda, sino hasta acá, hasta este punto. Y la otra función, vamos a recordarla acá, era menos 6x más 16. Bien, entonces menos 6x más 16 para valores mayores que 4, mayores o iguales, o sea, x mayor o igual que 4. Y nos sale entonces esta función. Observen que viene la parábola, esta parábola, en este sentido, cuando llega al valor de 4 para de graficar a la parábola, o sea, para la gráfica verde, la suspende y continúa con la gráfica naranjada, que sería la de menos 6x más 16. Así entonces nos quedaría una función continua. ¿Cómo no sería continua? Bueno, si aquí yo cambio el valor, por ejemplo, de A, supongamos que le hubiera puesto cualquier otro valor, vamos aquí 3 medios de A. Observen que esta función ya no es continua. Observen que viene la parábola y se sigue hasta este punto, hasta acá. Y después hay un salto inmenso. Miren que esta función para en menos 24. Y después pega un salto y vuelve hasta menos 8 para continuar la trayectoria. Entonces, esta función así tal cual como está, no sería una función continua. De la única manera que es continua es entonces, como lo acabamos de decir, si A vale un medio. ¿Listo? Sebas, Hola, dime. que el compañerito Mercado no se había podido conectar porque tenía problemas con el internet, que si lo puedes dejar ingresar. Ok, ya puede ingresar. ¿Quién tiene dudas hasta el momento, muchachos? Chicos, Vamos bien. vamos bien, listo. Entonces vamos para el segundo ejemplo. Vamos para el segundo ejemplo, que ya este sí es un poquito más nivel elevado, porque ya no son 2 funciones, sino 3. Entonces, determinar el valor de A y B para que la función sea continua. Y la función es x más 2a para valores de x menores que menos 2, 3ax más b
para valores de x entre menos 2 y 1 y 6x menos 2b para valores mayores que 1. Dicho de otro modo, entonces voy a imaginar lo que está pasando en el plano más o menos. No lo voy a hacer muy exacto, que igual me interesa es encontrar los valores. Tenemos como referencias el menos 2, por acá está el menos 2, que es este valor, y el otro valor que sería el 1. Supongamos por aquí, listo, menos 2 y 1. Ahí es donde tenemos que empezar a poner cuidado. Siempre en este tipo de funciones, el cuidado lo debemos poner en las condiciones que nos están dando. Entonces, en color azulito voy a graficar la primera función, x más 2a. Es decir, es una función lineal, es creciente y llega hasta menos 2. Supongamos que llega hasta por acá. Luego en rosadito voy a hacer esta 3ax más b, es otra función lineal para valores que estén entre menos 2 y 1. Entonces, supongamos que sea esta, aquí, entre menos 2 y 1, llegaría hasta acá. Y después de 1, que la voy a hacer con verdecito, aquí, sería otra función lineal a partir de 1. Pero entonces, para que sea continua, estos límites de acá tienen que existir. Y para que existan, deben tender al mismo valor. Por eso de ahí la necesidad de calcular los límites laterales. Entonces, el primer límite lateral que voy a buscar va a ser límite cuando x tiende a menos 2, que es el primer valor que aparece aquí, por izquierda. Si me voy por izquierda, estoy hablando de los valores por izquierda, estoy tendiendo a 2 por izquierda, o sea, por acá. Tendría que tomar la primera función. La primera función es esta, x más 2a. Entonces me va a venir por acá límite, va a decir límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda de x más 2a. X más 2a. Bien, este es el primer límite lateral. Por izquierda. Y tengo que hacer lo mismo entonces por derecha. Hey, Sebas, Hola, perdona la disculpa, es que de la demora, es que estoy teniendo problemas con el internet muy seguido, entonces no sé qué pasa. no se preocupe. Gracias. El otro límite, que sería el límite cuando x tiende a menos 2 por derecha, aquí lo estoy poniendo por derecha, ya no lo evalúo con la primera, sino con la segunda función. Porque si yo me acerco a menos 2 por la derecha, es decir, por este sector, me tocaría tomar esta segunda función. La segunda función sería la rosadita, por eso puse el 3ax más b, el de acá. Bien, y simplemente entonces nos queda evaluar a qué valor tiende x en el límite. Se supone que x tiende a menos 2. Entonces, evaluando aquí el límite tendríamos menos 2, que es el valor de esta x, más 2a. Esto en el primer límite, en el límite lateral izquierdo. En el lateral derecho tendríamos 3ax, pero ya sabemos que x tiende a menos 2, entonces voy a cambiar esa x por menos 2, más b. Y para Ya, que se... Hola, qué pena interrumpirte, caballero. dime. Lo que pasa es que el caballero Juan Sebastián Rico Castaña me está diciendo que si lo vas a entrar porque le pasa el mismo problema que le pasó a Mercado. Pero aquí no tengo solicitud de rico para entregar. Está bien, Sebas, gracias. Ok, bien. Entonces, ¿qué sucede entre estos dos límites? Bueno, lo mismo que dijimos ahora. Para que los límites existan, entonces tiene que suceder que el límite lateral izquierdo y el derecho tomen el mismo valor. Es decir, que este valor, el menos 2 más 2a, sea igual al 3a por menos 2 más b. Estos dos términos tienen que ser iguales. Entonces de ahí me va a salir una ecuación que vendría siendo la siguiente. Tenemos esta, menos 2 más 2a igual a 3a por menos 2 más b. Aquí estoy igualando lo que me dio el límite lateral izquierdo con el límite lateral derecho.
Y voy a reorganizar esta ecuación. Tenemos entonces 2a menos 2 igual a menos 6a más b. ¿Quién me dice que acabé de hacer acá? Hice dos cosas. Hizo lista distributiva con el 3 No, eso al no lado es derecho. distributivo. Pues lo multiplicó. Ah, eso. Multipliqué el 3 con el menos 2. Muy bien. Esa es una. Y la otra. Los igualó. No, no, no. Bueno, sí los igualé, pero no es el cambio que surgió de la primera a la segunda ecuación. ¿Qué cambio hubo entre la primera ecuación y esta segunda? Ah, cambió el orden de los aldeanos. Exactamente. Cambié aquí el orden de los sumandos y sabemos que se puede hacer eso porque el orden de los sumandos no altera el resultado. Bien, Propiedad va a seguir conmutativa. reorganizando esto. Entonces tenemos 2a más 6a menos b igual a 2. ¿Qué hice acá? Pasó el menos 6 al otro lado. Pasé el menos 6a a sumar al otro lado de la igualdad. ¿Qué más? Y el B también. El b que estaba sumando lo pasé a restar. Muy bien. ¿Qué más? Y el 2A me Y lo el pasó Y el negativo a 2 que positivo. estaba... Muy bien. O sea que esta ecuación nos va a quedar como 8a menos b igual a 2. Este 8a sale de la suma de estos dos términos. Ahora bien, aquí tengo dos variables. Y para yo encontrar el resultado de dos variables, ¿cuántas ecuaciones necesito? Dos ecuaciones. Dos ecuaciones, exacto. Entonces, como solo tengo una ecuación, necesito inventarme o buscarme la otra. ¿De dónde va a salir esa otra ecuación? Del otro valor al que tenemos que analizar. Ya analizamos el menos 2. Hola, dime. Cierto que uno no puede sacar dos ecuaciones de una sola. De Pues, una sola, no. Es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Aquí tenemos 4 ecuaciones, pero todas son equivalentes. Entonces eso no nos va a servir. Porque si reemplazo, por ejemplo, esta en la anterior, inmediatamente me va a dar 0 igual a 0. Y eso no me sirve. Pues no me dice nada. así sí. Bueno, Ese era el que quería. exacto. Muy bien. Gracias por el apunte. Entonces, ahora vamos a encontrar los límites laterales, pero ya no para 2, sino para 1. Entonces, me voy a correr un poquito por acá abajo. Tenemos entonces límite cuando x tiende ya no a menos 2, sino a 1 por izquierda. Y vamos a hacer también límite cuando x tiende a 1, pero por derecha. Los dos límites laterales. Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos primero con el límite lateral izquierdo. Si vamos a encontrar el límite lateral izquierdo de 1, quiere decir que vendríamos por este sector, como lo estoy señalando en verde. Si lo estoy señalando aquí por el lado izquierdo, quiere decir que tomaríamos esta función, la rosadita. Y la rosadita es 3ax más b. Entonces la voy a sustituir aquí en el límite de una vez. 3ax más b. Bien. Y para el límite lateral derecho, que lo voy a señalar con amarillito, perdón, con amarillito aquí, quiere decir que nos vendríamos por este sector. Si me vengo por el lado derecho de 1, quiere decir que cogeríamos esta función, la verde, la que tenemos acá, el 6x menos 2b. Ese es el que va acá. 6x menos 2b. Perdón, menos 2b. Ahí sí. Bien, y simplemente entonces vamos a darle solución a estos límites. Recuerden que lo puedo evaluar directamente. Entonces nos quedaría 3ax más b, 3ax más b, pero sabemos que x tiende a 1. Entonces cambio ese valor de x por 1.
Esto me quedaría igual entonces a 3 por A por 1, que nos da 3A más B. En el otro límite tenemos 6x menos 2b, pero sabemos que x lo podemos cambiar por la tendencia, sabiendo que x tiende a 1, entonces esa x la cambiamos por 1. Y nos quedaría entonces 6 por 1, que nos da 6, menos 2b. Menos 2b. Y como estos dos límites son laterales para el 1, para el x igual a 1, límite lateral izquierdo de 1, límite lateral derecho de 1, entonces se supone que estos dos valores, el 3a más b y el 6 menos 2b, tienen que ser iguales. Entonces vamos a hacer esa igualación. Tendríamos entonces 3a más b igual a 6 menos 2b. Y reorganizo la ecuación. Tenemos entonces 3a más 3b igual a 6. ¿Qué hice de la ecuación anterior para la segunda? Para encontrar esta segunda. Pasó el menos 2b al otro lado. Pasé el menos 2b al otro lado a sumar. Quedaría aquí entonces más 2b. Y lo sumé con b. Me quedó entonces 3b. De aquí entonces salieron dos ecuaciones. Tenemos esta primera ecuación, que sería la ecuación número 1. Y tenemos esta otra ecuación, que sería la ecuación número 2. Tenemos un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar métodos para poder solucionar eso. Puedo utilizar el método de sustitución, igualación, eliminación, regla de Cramer si quiere, eliminación gaussiana, la que usted desee. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación es 3a más 3b igual a 6. Listo. ¿Por qué método quieren solucionar esto? Igualación. Igualación. Listo. Entonces, ¿qué variable despejamos de cuál ecuación? Sebas, Hola, dime. una pregunta así un poquito boba. Dime, no hay problema. En la segunda ecuación no se podría simplificar quitando los 3 y poniendo en vez de un 6 un 2. Pues sí me entiende. Excelente. Puedo coger la segunda ecuación, toda la segunda ecuación, y dividirla por 3. Exacto. Y esto me quedaría entonces como, bueno, 3 dividido 3 me daría 1. A. Más 3 dividido 3 también me daría 1. B. Igual a 6 dividido 3, que nos da 2. Y esta ecuación es mucho más sencilla. Claro que sí, Ángela. Está súper tu aporte. Inclusive, la voy a cambiar aquí. Este 3 lo voy a quitar. Este 3 lo voy a quitar. Y aquí tendríamos el 2. Y así me queda mucho más fácil aplicar otro método que se llama el método de eliminación. Porque si tengo las ecuaciones 1 y 2, las ecuaciones 1 y 2, y las sumamos la ecuación 1 más 2, entonces tendríamos que 8a más a nos da 9a. Menos b más b, estos dos términos se van a cancelar porque son iguales, pero de signo contrario, y sumaríamos estos términos de aquí, 2 más 2, que nos da 4. Es decir, que ¿cuánto vale a? 4 novenos. 4 novenos, 4 sobre 9, muy bien. Y si ya tengo el valor de a, podemos encontrar el valor de b. ¿Cómo lo hacemos? Sustituyendo. Esto lo voy a sustituir en la ecuación número 2, que es la más sencilla. Entonces, en la ecuación número 2 tenemos que a más b es igual a 2. ¿Sí o qué? Pero ya encontramos el valor de a. El valor de a es 4 novenos.
Perdón, me bajo un poquitín. 4/9. Aquí entonces lo que tendríamos que hacer sería simplemente despejar B. Y para despejar B tendríamos que pasar el 4/9, que está positivo, al otro lado de la igualdad, a Y restar. el 2 positivo a 2 negativo. No. ¿Y por qué me lo va a pasar? Ah, Si no, usted me no. coge este 2 y me lo pasa para acá, entonces no me está despejando B. Perdón. Aquí simplemente sumamos las fracciones. ¿Cómo se hace la suma o resta de fracciones? Método de la En carita cruz. feliz, en cruz, muy bien. 2 por 9, 18. Menos 1 por 4, 4. Recuerden que esto tiene denominador 1 aquí abajo. Es más, se lo voy a poner. Esto tiene denominador 1 aquí. Entonces 1 por 4, 4. Y la multiplicación de los denominadores. 1 por 9, 9. Y esto nos daría igual entonces a 14/9. 14/9. Muy bien. Ya tenemos el valor de B. Ya tenemos el valor de B. B igual a 14/9. Y entonces, listo. Ya sería simplemente venir y acomodar estos valores en la función. La función original, la que nos dieron desde el principio, era esta. La voy a copiar, toda tal cual. Y me la voy a llevar para abajito, donde vamos a darle ya solución a todo esto. Aquí, la voy a pegar aquí. Pero ya conociendo el valor de A. El valor de A, que es 4/9. Aquí lo mismo. 4/9. 4/9. El de B ya también lo encontramos, que es 14/9. Uy. Pasó aquí. Ah, ya. Ok. Vamos aquí aparte, sí. Aquí no hay A, pero aquí sí hay B. Este es 14/9. Volví, sucedió lo mismo. Era... Ya se me olvidó. ¿Qué valor iba aquí? Ah, 2B. Ok. 2B. Esto es 14/9. Ahora sí. Listo. Ya sería simplemente entonces entrar y simplificar estas fracciones. Aquí multiplicaríamos 2 por 4/9. Esto nos daría ¿cuánto? 2 por 4/9. 8/9. 8/9. Excelente. 8/9. No sé por qué se me junta con el sin. Bueno, lo voy a dejar aquí entre el paréntesis. Más fácil. 8/9. 3 por 4/9. 12/9. 12/9. 12/9, que si lo simplifico, me daría 4/3. Mucho más rápido. Y 2 por 14/9, que nos daría 28/9. Muy bien, excelente. Y ahí terminamos. Ya entonces esta función así, con esos valores de A y B que acabamos de encontrar, sería una función continua. ¿Listo? ¿Dudas? Chicos, ¿alguna duda? ¿Ninguna? Maravilloso. Listo, chicos, eso era la clase de hoy. Ahorita les publico las actividades para que ustedes realicen. Apenas lo tengan listo, les informo para que entonces empiecen a hacerlas.